8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo con el economista Auqui Tituaña, dirigente emblemático del movimiento indígena, alcalde de Cotacachi, provincia de Imbabura, para hablar sobre la posición del movimiento indígena. Hay una evidente división. Se ha señalado que la posición del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, es de él, no de un movimiento que de alguna manera se ha vuelto a fragmentar, a dividir en esta definición. Cuando Leonidas Issa anunció que se iban con la candidata de la Revolución Ciudadana, con algunos antecedentes que han sido señalados. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron garroteados, recibieron palizas, les quitaron momentáneamente la central del movimiento político del sector indígena, es Pachacuti, aquí en esta capital. Sufrieron el embate de ese gobierno. ¿Cuántas persecuciones, acciones fueron contra el movimiento indígena? Y ahora resulta que al menos 2 dirigentes que están plenamente identificados con la Revolución Ciudadana, Leonidas Issa, de la CONAIE, y Guillermo Churuchumbi, del movimiento político Pachacuti. Ha habido polémica sobre el tema. Precisamente, Diario Expreso el sábado último daba cuenta un análisis amplio sobre la fragmentación de la CONAIE que vuelve a rondar. Y dice este análisis que no es la primera ocasión que la posición de la CONAIE es criticada. Hace 10 años el expresidente prófugo en Bélgica la llamó sucursal con poncho del MPD. Entonces, hoy es Unidad Popular. Se intentó invalidar a su dirigencia al sostener que estaban divididos. También ahora voces del propio movimiento indígena ponen en duda la decisión de no darle ni un voto a la derecha y plantearle el respaldo a la candidata de la Revolución Ciudadana con un paquete de demandas surgidas en la Asamblea Plurinacional en la que participaron 75 organizaciones. La vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama, aclaró, según este reportaje, la decisión de la CONAIE fue no darle ningún voto a la derecha. No hemos dicho vamos a dar nuestro voto a la candidata de la Revolución Ciudadana. Acusaron al compañero Leonidas Issa de lo que no hemos dicho. Pero los hechos se reflejan de lo sucedido tanto durante la asamblea cuanto posteriormente, con reacciones como dirigentes también, como ocurriera el dirigente del Chimborazo, Fernando Guamán, que el viernes último fue claro sobre esto. Queremos saludar al dirigente del movimiento indígena, ex dirigente, que siempre ha contribuido con sus análisis, alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña. ¿Cómo ve este panorama para la definición presidencial cuando hemos escuchado voces que cuestionan la posición asumida, especialmente por 2 dirigentes, el principal de la CONAIE, Leonidas Issa, y el principal del movimiento político Pachacuti, Guillermo Churuchumbi? Muy buen día, Auqui Tituaña. Muy buenos días, licenciado Miguel. Gracias por este espacio. Un saludo muy fraterno a la audiencia de Quito y del Ecuador. Bueno, nosotros hemos sido claros al señalar que el movimiento como tal tiene una dinámica de análisis y de decisiones democráticas, pluralistas, y obviamente las voces ya se han ido pronunciando. Las distintas voces en la Amazonía, en la Sierra, en el centro, en el sur, en el norte y también en la costa ecuatoriana. Muy respetable obviamente la posición de la dirigencia, pero otro es el escenario cuando se trata de decisiones ya colectivas, y pues el país ha sido testigo de cómo se puede ir tomando decisiones serias, responsables, pluralistas y democráticas
en base al diálogo y en base a los a distintos acuerdos y una agenda que pueda beneficiar a la gran mayoría de comunidades, de pueblos y de nacionalidades. Economista Auqui Tituaña, este es un pronunciamiento, ¿cree usted, solo de la dirigencia y de algunos dirigentes? Porque también hubo cuestionamientos, citaba el caso de Fernando Guamán de Chimborazo, solo de los dirigentes, porque la Confenaye ha dicho otra cosa en la región amazónica, respaldo al presidente Noboa, con algunos planteamientos concretos para que atienda, al igual que voces en la costa y en algunas zonas de la región interandina. Sí, yo reitero que la postura que el señor Issa señala de una identificación con el correísmo es más bien una postura de él y de un círculo tal vez más pequeño. Efectivamente, las dirigencias regionales como la Confeñae, un análisis en una asamblea como corresponde, luego de escuchar todos los criterios, pues se ha pronunciado a favor de el presidente candidato, y en ese sentido también subrayando que existe memoria y que obviamente el correísmo tuvo su oportunidad, y también todo la política de persecución, la política de extracción minera, petrolera, los encarcelamientos, las muertes de dirigentes en la Amazonía y en todo el país, pues eso no era compatible con la tesis del señor Issa. Entonces, en ese sentido, pues las voces se van manifestando claramente, y como en el caso de Chimborazo también, que han adoptado una tesis distinta del análisis profundo para definir si van por el voto nulo o van a respaldar al candidato Daniel Noboa. En ese sentido, pues en las próximas días seguirán definiendo, y ojalá la decisión sea en la línea de defender al Ecuador, la democracia, vivir en libertad, y obviamente no repetir lo que ya vivimos en la década robada, en la década perdida. Economista Tituaña, ¿esto refleja la fragmentación en la CONAIE o solo es cuestión de los dirigentes a la cabeza, Leonidas Issa? Bueno, el país y el pueblo mestizo también tiene sus posturas distintas, ¿no? O sea, 16 partidos políticos, licenciado. La CONAIE tiene sus tendencias también, sus preferencias. Cuando hay un liderazgo claro, un liderazgo responsable, un liderazgo ceñido a los principios y declaraciones del movimiento, indudablemente que en su gran mayoría van por una sola línea. Pero en esta oportunidad, el presidente o candidato Issa, en la misma noche del anuncio de los resultados, señaló que va a discutir en las bases el tema, pero que no conversaría con un candidato, Daniel Noboa. Entonces él ya estaba inclinando la balanza pues a sus preferencias. Él desde sus inicios lo hemos identificado como muy inclinado, simpatizante del señor Correa y de su movimiento político. Entonces simplemente el tiempo está dando la razón. Nosotros fuimos oportunos al señalar que esta tendencia no era la más adecuada, pero que efectivamente con los años se está evidenciando una simpatía del mariateguismo de su pensamiento con el correísmo, que pues ya tanto daño hizo al Ecuador. Economista Tituaña, de cualquier manera, si esta es tesis del señor Issa, ¿cuál es el sentimiento de las bases, al menos con esos 10 años de la Revolución Ciudadana, en donde fueron perseguidos, atacados, violentados en esa administración? Uno de los dirigentes principales, el abogado Salvador Quispe, ha señalado que las dos tendencias son
alineadas al neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Les decía, son de derecha, ¿no? La tesis de izquierda no existe. En fin, yo pienso que hay memoria. Los mismos dirigentes de base han dicho, nos han quitado la educación bilingüe, nos han quitado, en el correísmo me refiero, la salud intercultural y algunos avances que se lograron con los diferentes gobiernos. Es que la lucha del movimiento indígena y lamentablemente por una ceguera de la clase política tradicional y de los gobiernos de turno, no han implementado políticas de desarrollo pues que beneficien a los pueblos y nacionalidades indígenas como correspondería. Hay un retraso en el desarrollo, obviamente, de los pueblos y nacionalidades. En la Amazonía, por ejemplo, hay una amenaza permanente de la presencia de las petroleras y mineras que han ido por la línea de un extractivismo agresivo sin considerar los impactos ambientales, los impactos sociales que puedan generarse, y los principales afectados han sido las poblaciones indígenas. En ese sentido, pienso que existe ya una visión y un análisis interno a nivel de las comunidades, y dicen pues el correísmo tuvo su oportunidad, no respondió a las expectativas, pues ahí ahora más bien la otra alternativa que se tiene con un candidato presidente que pudiera, escuchando bien las propuestas, generando mesas de diálogo y de debate, pero serias, sin esperar movilizaciones, paralizaciones, como un ejercicio de la política de un gobierno. Tiene que ser el diálogo permanente y constructivo, y obviamente los pocos o muchos recursos que tenga el Estado, tratar de invertirlos eficientemente, transparentemente y en todos los territorios, y en este caso de beneficio a los pueblos y nacionalidades. Economista Titueña, y el señor Leonidas dice, ¿hasta cuándo va a ser principal dirigente de la CONAIE? ¿Ya no se cumplió el pedido? Bueno, todas estas prórrogas y demás pues se dan por un manejo como calculado, ¿no? Veamos, la ventaja, como yo decía, que en la CONAIE no funcionan los caudillos que verticalmente quieren dar una disposición y se les acata. A ratos daba ese mensaje de que sus 500,000 votos irán detrás de sus posturas, y pues la verdad eso no ocurre. Las estructuras, como les he dicho, de cantones, de provincias, de regiones, hacen que en el movimiento indígena exista un análisis detenido, profundo y también responsable. Además, señalar que en el Ecuador, aparte de la CONAIE, pues hay otros grupos y movimientos indígenas, por mencionar los evangélicos, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, la FENO, liderada por Fernando Samaniego, y otras organizaciones, de tal manera que cada una tendrá su postura, y en el caso de la CONAIE, pues en su momento se llamará a alguna ya convocatoria oficial para el cambio de dirigentes, y en buena hora que nadie es dueño de la organización, ni siquiera aquel que tenga mayores recursos económicos. Para nada, en el movimiento indígena se presentan las alternativas, las propuestas de candidaturas, pues, y se elegirán a las mejores personas que representen al movimiento indígena nacional, en este caso la CONAIE. ¿Cómo entender esta posición del señor Issa a sabiendas de vamos a los resultados de la primera vuelta presidencial, en donde, por ejemplo, en Chimborazo ganó el presidente candidato Daniel Noboa, en el Cotopaxi igual? ¿Se pretende revertir esto con estos anuncios del dirigente Leonidas Issa? El llamado obviamente a lo mejor apunta a ello, pero difícilmente el voto que se ha reflejado en todas las provincias, especialmente en el centro, del respaldo a Daniel Noboa y a su movimiento político, obviamente no va a cambiar.
más bien aquellos que dieron el voto a favor de Leonidas Issa, tal vez un voto militante por el movimiento Pachacutic, ese estará también inclinándose por una u otra opción. Yo pienso que el voto nulo tendrán algunos porcentajes, pero también el resto, como fueron votos de sectores urbanos, tendrán su alternativa de apoyo al otro candidato. Es decir, esos 500,000 votos que recibiera Leonidas dice en la primera vuelta presidencial, no necesariamente se van a endosar esos votos. Habrá definición en el sector rural, quienes votaron por Issa en la primera vuelta y que pudieran dirigirse quizás al otro finalista, al presidente candidato, economista Uquititaña. Sí, esa es mi lectura. Esa es mi lectura, porque no es un voto militante al 100%. Han habido simpatías, afectos, desafectos, y pues las propuestas que lleguen con más claridad, la apertura que exista a un acuerdo de gobernabilidad, obviamente permitirá recibir el respaldo también en el lado de el ADN, la lista 7. ¿Qué están pensando los indígenas, especialmente en el sector rural? Llega, por ejemplo, el mensaje del señor Issa conminándoles a que voten por la candidata de la Revolución Ciudadana, o también hay decisiones que asuman de acuerdo a su conciencia, por un lado, y de acuerdo a la realidad, a esta definición entre uno y otro candidato. El uno, una candidata del movimiento que les persiguió a ellos. Veamos qué pasa en estos próximos días. Pienso que el posicionamiento que en provincias y que varios dirigentes están dando permitirá una reflexión final, y si se pronuncia por un respaldo muy direccionado hacia el correísmo, pues la gente sabrá analizarlo y considerarlo. En ese sentido, volviendo a los resultados que usted señalaba, en el mundo indígena existimos varios actores que no estamos vinculados directamente a la ruralidad. Por ejemplo, en el centro del país y en el norte del país ha habido un importante desarrollo de el sector financiero con el cooperativismo, y pues ahí ya se ve un accionar distinto. Se quiere un país con reglas claras, que atraiga inversiones, que exista un dinamismo de desarrollo, y todos queremos, ya quisiéramos en las comunidades tener cooperativas de transportes, o consolidar aquellas iniciativas de empresas aéreas, como en el caso del pueblo Sarayaku, que en la Amazonía brinda sus servicios a todas las comunidades, con un manejo eficiente, con un manejo técnico, y obviamente no está rendido ni el emprendimiento ni un manejo empresarial para los pueblos y nacionalidades. Lo propio en el sector inmobiliario. Existen muchas iniciativas en el centro del país, en el norte del país, en el ámbito turístico. Creo que muchos han visitado ya inversiones hoteleras, restaurantes, centros comerciales, parqueaderos, que obviamente dinamizan el urbanismo de una ciudad y de una provincia. En la academia existen también compañeros quichuas y de otras nacionalidades. En fin, hay sectores que se han dedicado a exportar y a importar. Entonces todos aquellos actores pues estarán seguramente buscando un país democrático, libre, y obviamente eso no representa el correísmo, ¿verdad? Es decir, iniciativas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos, de sus nacionalidades, más allá de posiciones políticas o politiqueras, como se ha exhibido en el caso del señor Issa. Claro que sí. Más allá de la politiquería, políticas de Estado, oportunidades para acceder a un crédito, a unas consultorías, y tener fondos internacionales también a disposición de estas iniciativas.
y obviamente un manejo eficiente y empresarial. En ese sentido, es no solamente contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestro pequeño territorio, comunidad o cantón, sino a nivel nacional, que es el objetivo que nos hemos enfocado. Y el ejemplo más claro es el sector financiero del cooperativismo, que está en Costa, Sierra, Amazonía, y liderado por compañeros quichos que se han formado en universidades nacionales e internacionales y están demostrando grandes resultados. Es decir, ideas y pensamientos de desarrollo, de beneficio para comunidades a través de estas cooperativas, no solo de ahorro y crédito, sino de desarrollo. Sí, y yo considero que en un corto tiempo, inclusive estas mismas cooperativas ya están pensando en juntarse y poder convertirse en bancos, ¿no? Porque el cooperativismo les da una cierta radio de acción, pero los bancos tienen un componente un poco, un espectro más amplio. Entonces, en ese sentido, he conversado con algunos presidentes, gerentes de estas cooperativas y están pensando en formar también bancos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la parte de energía solar, de energía eólica, pudiéramos también impulsar en nuestras comunidades. Como digo, falta una visión de los gobiernos de no querer llegar simplemente con el pico y la pala a la ruralidad, sino con proyectos grandes de desarrollo, el manejo del agua, el aprovechamiento, como digo, de estos recursos energéticos, e inclusive con buenas prácticas, pensar y construir políticas de Estado para el tema de los recursos naturales. Entonces, hay mucho por hacer en el Ecuador y ojalá pues prevalezca la sensatez y en este próximo 13 de abril pues triunfe la democracia, la libertad y esta alternativa de desarrollo que nosotros estamos planteando. Economista de Cuititaña, ¿qué se está pensando en Imbabura, en Cotacachi, en las zonas rurales respecto de esta situación, esta definición presidencial? Bueno, en Imbabura, usted recuerde que es el secretario de Pueblos y Nacionalidades, el licenciado Marco Guatemal, es del pueblo Cayambe, pero está en el lado de Imbabura. Él está haciendo un trabajo permanente, el colectivo de jóvenes profesionales ahí ha permitido llegar, como le digo, pues con propuestas de participación democrática, de pluralismo, iniciativas de ferias artesanales, agrícolas, agroindustriales. Yo considero que hay una presencia del Estado, un ánimo. Obviamente la burocracia es tan pesada que en un año no les ha permitido hacer más cosas de las que quisieran. Se confía precisamente en ese sentido que al existir continuidad pueda haber mejores resultados. Y por ello, el respaldo que el gobierno pueda recibir, que eso lo medite y que obviamente permita un flujo de presupuestos a los territorios que presenten propuestas de desarrollo y que seamos aliados en el desarrollo nacional, que se construya esa unidad y esa pluralidad en base al diálogo, en base al entendimiento, no a la imposición y no a la improvisación. Claro, en un año y medio va a ser difícil cambiar este país que necesita cambios estructurales, cuando en 10 años no pudieron sentar las bases, al contrario, hubo tanto acta de corrupción como representa la Revolución Ciudadana. Por supuesto. El Ecuador, imagínese que en la época del correísmo, qué sé yo, quintuplicó la deuda externa. Todos los gobiernos anteriores a Correa cuidaban no pasarse de 15,000 millones de dólares, 16,000 millones de dólares de deuda externa. Pues con el señor Correa se llegó a un nivel de 70,000 millones de deuda. Y obviamente todos ya conocemos cómo han manejado la asignación de contratos, adjudicaciones por conveniencia, en base a dádivas, a coimas, y obviamente eso es corrupción. Así que hay ya encarcelados, porque la justicia, en lo poco que ha podido hacer,
ha evidenciado que existen malos manejos, no han sido capaces de manejar el Ecuador. Y pensar que ahora lo van a hacer, pues nada, porque además ni siquiera piden disculpas al país y por el contrario nos ofenden con algunas posturas y poniéndonos de ejemplo con países como Venezuela, señalando que ellos están mejor que nosotros. Bueno, ellos sabrán defender su tesis. Yo creo que nosotros, los ecuatorianos sensatos, los que de corazón, como en el caso mío, desde un inicio somos anticorreístas, tenemos que trabajar por un país distinto, democrático, pluralista y obviamente que sea la oportunidad de reencontrarnos y poder trabajar y construir un Ecuador democrático y pluralista. Es evidente que Venezuela es un pésimo ejemplo, una dictadura que se ha prolongado 25 años. Hay que reparar en eso. Y no quieren entregar el poder. Le robaron a Edmundo González Urrutia, le robaron abiertamente de cara al mundo y ahí siguen en esa dictadura. Por tanto, no es un buen ejemplo con los que se solidarizan precisamente de la Revolución Ciudadana. En definitiva, aquí hay una definición el 13 de abril, hay una disyuntiva, no hay otra cosa. O votar por el presidente candidato, Daniel Noboa, o votar por la Revolución Ciudadana que ha demostrado cómo gobernó en los 10 años. Cierto es que quedan muchas cosas pendientes en el gobierno de atender y cambiar estructuralmente al país. Pero, ¿qué definición en esa disyuntiva? ¿Cómo escoger, economista Tituaña? Bueno, quienes realmente fuimos testigos de este mal manejo ineficiente, con corrupción, con mentiras y engaños de los 10 años de la Revolución Ciudadana, yo creo que estamos en la obligación de buscar respaldos para la otra tesis. Insistimos, nosotros no somos militantes de ADN, ni tampoco somos aliados de el candidato presidente. Simplemente representa él una alternativa distinta a lo que ya vivimos, al estado de supuesta construcción de socialismo del siglo XXI que ha demostrado ser un fracaso. Entonces, pienso que las propuestas que se deban presentar tienen que estar alineadas en la sintonía del país. Queremos fortalecer la dolarización, queremos fortalecer la democracia, queremos realmente impulsar un proceso de desarrollo armónico, inclusivo, pues ahí tienen la gran oportunidad. Esperemos que los equipos de trabajo se estructuren de la mejor manera y obviamente es el momento de tener estos encuentros, estos recorridos a nivel nacional y poder ir sellando esta alternativa. Y obviamente tener mucho control en las urnas. Ya hemos vivido varias etapas de fraudes, de apagones de la luz. El sistema informático, ojalá efectivamente se haga una auditoría urgente con veeduría internacional. Porque a través de la manipulación de los sistemas informáticos, obviamente hoy se hacen acreedores a triunfos que no lo merecen, pero para eso estamos. Tal vez deberían invitarle a María Corina Machado a que ayude a armar este sistema de control y vigilancia, pues ya depende de los actores principales que tienen esa gran responsabilidad de defender el voto democrático, y pues tratar de brindar al Ecuador un marco de democracia, de libertad y de seguridad. Efectivamente, frente a las al menos suspicacias que ha habido, hay que hacer un gran control electoral para evitar quienes añoran volver al poder hacer cualquier cosa. Bien, quisiera agradecer al economista Auqui Tituaña, ex dirigente del movimiento indígena, alcalde de Cotacachi, por la atención a la revista de Opinión y Democracia. Seguiremos hablando, Auqui. A las órdenes, Miguel. Un abrazo.
Buen día. Muchas gracias. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la ingeniera Anabel Chacón de la defensa Defiende tu Voto, precisamente con las últimas resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.